Hola, feliz año y muy feliz año 2021 para todos ustedes que han estado pendientes de este su canal de novedades espirituales y musicales. Gracias por suscribirse. Suscríbase y verá que le van a seguir llegando las cosas que estamos colocando. Bueno, esta reflexión de fin de año, inicio de año, la quiero hacer aquí desde mi casa, proponiéndole una cosa. Mire, Dios es real, Dios existe y quiere encontrarse con usted. Pero muchas veces usted y yo no sabemos quién es Dios, porque nos basamos en lo que oímos, en la radio, en lo que vemos por televisión, los videos. Usted sabe que las redes están invadidas de cosas. Y hoy por hoy, como estamos en pandemia y en confinamiento, pues salen muchas teorías y usted puede llegar a estar asustado, a tener temor, a ver el futuro incierto, muchas cosas que pueden haber en el corazón, en la mente, en las emociones de usted, pensando en qué va a pasar. Yo sé que al inicio de este año usted está pensando qué va a pasar en este año, cómo va a ser la economía, de qué vamos a vivir, con qué sorpresa nos va a salir el gobierno, con qué sorpresa nos va a salir el nuevo orden mundial, qué va a pasar con la vacuna, nos hacemos colocar la vacuna, no nos hacemos colocar la vacuna, y muchas cosas que suceden en la mente, muchas cosas que pasan por la mente de nosotros, las cuales terminamos estresados, llenos de temores y de cosas que pueden afectar nuestra vida y podemos hasta enfermarnos. Bueno, la palabra de Dios dice en el capítulo 12 de Hebreos, mire, aquí la tengo, dice, versículo 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de la fe. Listo. Mire, en primer lugar, decimos que creemos en Dios, pero no sabemos quién es Dios. Entonces, mi desafío para este año es, si usted dice que cree en Dios, no crea en Dios de acuerdo a lo que a usted le han dicho, de acuerdo a la tradición que a usted le han dado. Y aquí no le voy a hablar de ninguna religión, porque yo aquí no vengo a hablarle a usted de por qué hay que hacer en cuanto a la vacuna, qué hay que hacer en cuanto al nuevo orden mundial. No, realmente la propuesta mía no es esa. La propuesta mía es que usted conozca a Dios, porque del fin de los tiempos todo el mundo habla. Yo le quiero hablar de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo que está escrito aquí en su palabra, porque muchas veces lo que las redes dicen, lo que los medios dicen, lo que la televisión, los videos, a veces hasta lo que un predicador dice, no concuerda con lo que dice la palabra. Entonces, busquemos a Dios a través de su palabra escrita. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán los ríos de agua viva, dice el capítulo 7 del Santo Evangelio según San Juan, versículo 38. Y al decirle aquí, que dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Despojémonos de todo peso. Mire, todas esas cosas que yo dije al inicio de esta reflexión, todos los temores que puede haber en el corazón suyo de lo que va a pasar. Yo sé que más de uno está preocupado, más de una empresa, más de una persona que tiene empleados está preocupado qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con los gobiernos, qué va a pasar con esta pandemia. Todo el mundo se preocupa, eso nos pesa en la mente, nos afecta, nos trae incertidumbre, nos trae temores y usted termina perdiendo el sueño, preocupándose, se le da gastritis, una cantidad de cosas. Eso es un peso. Despojémonos de eso. Y la única manera como podemos despojarnos es colocando los ojos en Él. Bueno, entonces dice, despojémonos de ese peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Listo. El pecado que nos asedia. ¿Y cuál será el pecado que nos asedia? Entonces, algunos religiosos pensarán, algunos místicos pensarán y dirán, sí, claro, los que se emborrachan, los que se la pasaron de rumba en diciembre, los que tienen una y otra mujer, los que roban, los que matan, ese es el pecado. Pues yo le digo, sí,
ese es el pecado, pero realmente ese no es el pecado, ese es el resultado del pecado en el que nosotros vivimos. Entonces usted me pregunta, ¿y cuál es el pecado entonces? Mire, el pecado realmente es que nosotros tenemos una vida apartada de Dios. La palabra pecado viene de errar, de no dar en el blanco. Y cuando nosotros estamos apartados de Dios, nosotros no damos en el blanco, estamos errados en pecado. La conducta de nosotros, que nos emborrachemos, que sea mujeriego, que sea ladrón, que sea asesino, que sea torcido, que sea político, corrupto, esas cosas, ese es el resultado del pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es estar apartado de Dios, porque Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo va a venir y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesucristo, capítulo 16 de San Juan. Entonces, despojémonos del peso de las preocupaciones y del pecado que nos asedia. Despojémonos de la incredulidad y del desconocimiento de Dios. No, Dios no es un concepto. Dios no es una corriente. Dios no es una religión. Jesucristo no es una religión. Y yo aquí no le estoy hablando de religiones. Estoy hablándole de la persona de Jesucristo. Entonces, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos. Pero tan raro eso, ¿no? Corramos con paciencia. Eso es como contradictorio, ¿no? Corramos con paciencia. Corramos nos habla de ser diligentes, de esforzarnos, de hacer lo que humanamente nosotros debemos hacer. Es esforzarnos por hacer bien lo que tenemos que hacer. Pero luego dice, corramos con paciencia. Pareciera que entendiéramos que corramos con paciencia como correr en cámara lenta. No, no es correr en cámara lenta, es correr con paciencia. Se trata de que a pesar de que sabemos que hay una meta a llegar, pero no corramos con ansiedad, con angustia, sino con esa paz, con esa tranquilidad de saber que hay un ser supremo, altísimo, que tiene cuidado de aquellos que le buscan. Porque yo le digo, hay muchas cosas que se están diciendo para el fin de los tiempos, y son ciertas. Hay muchas cosas que no son especulaciones, que se están diciendo y que son ciertas. Pero realmente, si usted quiere saber qué es lo que va a pasar, entonces busque aquí. Aquí está el libro de Apocalipsis, aquí está el libro de Juan, aquí está la palabra de Dios escrita. Pero tenga en cuenta una cosa, muchas veces la palabra de Dios se ha usado para decir lo que uno quiere decir. Muchas veces los seres humanos hemos cogido la palabra de Dios y hemos acomodado versículos y hemos hecho que la palabra de Dios diga cosas que Dios no ha dicho. Pero cuando usted lee la palabra sola y la estudia como ella es, ella solita le va a decir. La palabra de Dios no es para cogerla y estar sobre ella y hacer que ella diga lo que yo quiero enseñar. No, la palabra es para que yo enseñe lo que ella dice. Yo no estoy aquí para decir lo que yo quiero y usar la palabra. No, yo tengo que estar aquí es para decir lo que la palabra dice y ella me rige a mí, no que yo la rija a ella. Entonces, corramos con paciencia, es entregar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y por supuesto, puestos los ojos en Él, autor y consumador de la fe. La fe. La fe no es un estado de ánimo, la fe no es un sentimiento, un estado en las emociones positivas, no es un positivismo. La fe es una persona. Porque si dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe es una persona, Jesucristo. Y al decir Él, yo soy el camino y la verdad y la vida, al decir también, vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, ¿qué nos está diciendo? Que lo busquemos, que lo busquemos. Pero por supuesto, ya le dije, búsquelo de acuerdo a su palabra escrita. No lo busque de acuerdo a las filosofías, a las culturas, a las creencias, a las corrientes y a las religiones, sino de acuerdo a lo que dice su palabra. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Yo lo desafío este año. Esta reflexión la hacemos en su canal de novedades para desafiarlo a usted a que ponga sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no es decir yo creo en Dios, no, es decir yo creo en Dios y como tenemos el libre albedrío para tomar decisiones, entonces a usted le va a tocar tomar algunas decisiones y algunas de las decisiones es tomarla
de entregar su vida por completo a Él y tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religiones, esto es en su vida cotidiana, cómo estamos de amor, cómo estamos de perdón, cómo estamos de responsabilidad, cómo estamos de paternidad, cómo estamos de hermandad, cómo estamos de muchas cosas, pero eso lo podremos lograr cogidos de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, muchas gracias y nos seguiremos viendo en su canal de novedades espirituales y musicales. ¡Feliz año!